un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Siempre decimos que como periodistas no hay periodismo sin humanismo. Y no se puede concebir la tarea periodística promoviendo el uso de armas o que las armas sean la resolución de los conflictos. De la muerte no se regresa. Y hay una tendencia en la sociedad nuestra, desde algunos sectores, de alimentar esa lógica belicista para que los conflictos los resolvamos en términos de el más fuerte. No el que tiene la razón, sino el que tiene el arma más grande. Estados Unidos está involucrada en un debate atroz. La cantidad de muertes que hay, masacres semanales en distintos ámbitos, lugares comerciales, centros educativos, pone al país del norte en un debate que no sé, preguntarnos si esa es la sociedad que queremos. La última masacre implicó la muerte de 22 personas, 19 niños, 2 maestras, el propio autor, un joven norteamericano de origen latino, pero no es exclusivo. También hay quienes alimentan la supremacía blanca desde la identidad sajona. Voy a tomar contacto con la riocuartense Rocío Astorga de Knox, que es docente, que ejerce su profesión en los Estados Unidos, está en Columbus, en Ohio. La saludamos con Florencia Garza, Guillermo Jeremía, un gusto. Rocío, buenos días, ¿cómo le va? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bien, acá con lluvia, hoy nos tocó un día de lluvia. Bueno, acá está frío y bien gris el día en Río Cuarto. Bueno, ¿cómo se ve desde el corazón mismo de los Estados Unidos esto que está sucediendo, Rocío? Mira, es preocupante, yo lo hablo desde el punto de vista humano, pero también desde la docencia, que yo considero que no son cuestiones que se puedan separar. En lo que a mí me respecta, me parece que, bueno, hace 2 semanas, creo, o 3 semanas, fue esta masacre tan espantosa en una tienda, en un supermercado en la ciudad de Nueva York, y después, 2 semanas después, o 3 semanas después, se repite esto. Parece que mi primera sensación fue cuando me enteré de lo que pasó en Texas. Hay como una sensación de contagio, ¿no? Vos te acordarás que en Argentina, cuando ocurrió también el atentado de la AMIA, después también en los colegios llamaban y decían que habían bombas en los colegios. Es como que se genera, de una situación tan espantosa, se genera también una psicosis que sigue alimentando el morbo, digamos, ¿no? ¿Y a qué creen que obedece? Porque hay una escalada de este tipo de episodios, creo que incluso cuando son más de 3 personas, a partir de 4 muertes se la considera matanza. ¿Casi es moneda corriente en los Estados Unidos? Mira, yo, digamos, no diría que es moneda corriente. Sí que es más, por supuesto que es más frecuente que en otros países, por ejemplo, que en Argentina. Y yo creo que estaba pensando justamente cuál es el motivo o cuál es la razón. Y la respuesta mía es que no hay un solo motivo, no hay una sola razón. Hay como una serie de factores que para mí, desde mi humilde punto de vista docente, de estar en contacto con niños, hay una serie de factores que confluyen a que esto ocurra. Y también hay una serie como de, en lo que yo he visto desde la masacre de Columbine, creo que Columbine fue la de Nueva York, fue hace más o menos unos 20 años, si no más, en el 98 fue. Hay como también tanto factores que influyen como también semejanzas, en lo que yo tengo entendido, no soy socióloga, no soy antropóloga, pero semejanza en el perfil de los atacantes, ¿no? Entonces, me parece que eso como docentes a lo que tenemos que, a lo que yo siento que tengo que estar atenta.
¿Y cuáles son esos factores a los que alude Rocío? Mira, principalmente, como te digo, hay varios. El primero que se me ocurre a mí, justamente mi marido, él es ciudadano norteamericano, entonces es interesante escuchar el punto de vista de él, de alguien que se ha criado en una sociedad así. Él también te va a decir lo mismo, que no hay un solo factor. Uno de ellos puede ser el poco acceso. En Estados Unidos la medicina en sí es cara. Entonces el poco acceso que hay, o el acceso limitado que hay a los recursos de salud mental, ¿no? Entonces es algo como que, más allá del tabú, del problema de una persona que tiene una enfermedad mental, porque indudablemente hay algo que está mal en su psiquis, el poco acceso a la salud mental, el escaso acceso, el acceso relativamente fácil a las drogas, el bullying que ocurre en las escuelas, que eso también es hay cosas que yo no puedo controlar como docente, pero hay cosas que sí, y el bullying es algo a lo cual estar muy atento. Y también esto de el acceso a las armas puntualmente es relativamente fácil. Entonces son como esos factores y en el debate, por ahí en el debate que yo he escuchado, se toma como un factor determinante, que es el acceso a las armas. Y no, para mí no es solamente eso, para mí hay otros factores que lo hacen que sea tan difícil de poder controlar y de poder sentarse a tener un debate donde se escuchen todas las opiniones y se llegue a un acuerdo en común. Es cierto, Rocío, que a las armas se puede acceder más fácilmente en los Estados Unidos. De hecho, en Texas se había incluso flexibilizado ese acceso, que las armas se venden en los supermercados. ¿Es unánime, masivo, o está dividida la sociedad respecto del uso o no uso particular de armas? Mira, el acceso sí es más fácil. No es tan fácil a veces como la gente cree. Hay ciertos determinados controles que se llaman los background checks, que se hacen. La sociedad está dividida puntualmente en la parte más conservadora. No nos olvidemos que el acceso a las armas o el principio por el cual se regulan las armas en los Estados Unidos, o por el cual las armas toman importancia, es la segunda enmienda de la Constitución, que se origina. La idea de portar armas en Estados Unidos es ante la defensa personal y el atropello de la libertad. Es una sociedad que tiene muy marcada el concepto de libertad. Entonces, como tal, tenés los sectores más conservadores, que son en general la parte republicana de la sociedad, que son los que argumentan esto. Por el otro lado está el otro sector, el sector por ahí más de izquierda, o más la parte demócrata, que son los que proponen controlar lo que ellos le dicen el gun lobby, que es este sistema que pretende, digamos, defender el acceso a las armas. Es cierto que detrás del gun lobby, del negocio de las armas, hay una gran presión que también deriva de lo económico, ¿no? Fabricantes de armas que financian a la política y que no quieren que le pongan límites a su negocio. Sí, por supuesto, siempre en un debate, obviamente que está, digamos, alguien se beneficia de todo esto. El tema es quiénes son las víctimas, ¿no? Uh-huh. Como docente es una de las primeras cosas que te entrenan, que eso a mí me llamó yo estuve acá de estudiante primero y ahora de docente, y una de las primeras cosas, cuando uno viene a una universidad norteamericana, hacen un entrenamiento, ¿no? Y es un entrenamiento a nivel universitario, pero a su vez después también están los diferentes entrenamientos departamentales. Bueno, yo creo que fue el segundo entrenamiento al que fui allá hace 6 años, cómo actuar en el caso de la presencia de un francotirador en el campus. Y fue bastante choqueante al principio. Después uno como que se va acostumbrando, bueno, y como docente tenemos un entrenamiento a principio de año, que es cómo actuar uno como docente con alumnos en el aula en el caso de que haya un francotirador. Y después durante el año tenemos lo que le dicen los simulacros, que es para actuar, digamos, para ver qué es lo que está haciendo bien la escuela y qué es lo que está haciendo mal. Lo que pasa es que hay situaciones como esta, la de Texas, donde no hay tiempo a accionar una alarma.
Rocío, vos recién hablabas de una sensación actual de contagio. Bueno, en ese escenario, en esta actualidad con las noticias que estamos viendo, ¿qué es lo que pasa con los niños, ¿no? Con los estudiantes, con la comunidad, digamos, escolar, pero principalmente los estudiantes? Mira, esa pregunta que vos me haces es súper interesante, porque esto sí que varía mucho de estado a estado y varía mucho también en cuanto al tipo de colegio, particularmente, que digamos, no debería ser así, pero es educación pública versus educación privada. Cuando yo estaba el año pasado en Virginia Occidental, en una escuela pública, que hacía como mucho más hincapié y mucho más, digamos, se hablaba mucho más del tema de las armas en los colegios. Ahora, digamos, bueno, yo estoy dando clases en una escuela una escuela privada, entonces sí se sabe qué ocurre, pero se trata de, en cuanto a las noticias en sí que se dan por televisión, tratamos de no exponerlas a las chicas, que son alumnas mujeres, tratamos de no exponerlas a eso. Es otra realidad distinta, son dos escuelas totalmente distintas, digamos. Rocío, ayer el entrenador de uno de los equipos más populares por hoy en los Estados Unidos de básquetbol, de los Warriors, de los Golden State Warriors, Steve Kerr, planteó una conferencia de prensa muy duramente. Dijo: no voy a hablar de básquetbol, estoy cansado de venir a esta conferencia de prensa y tener que establecer un duelo y solidarizarme con la familia de las víctimas. Y dijo que 50 senadores tienen de rehenes al 90% de los norteamericanos porque no hacen nada respecto de esta situación. ¿Ese debate está planteado en estos términos, con esa crudeza que manifestó Steve Kerr? Sí, totalmente. Es un debate, digamos, que al final parece que en sí, lo triste de la situación de este debate, más allá de lo triste, por supuesto, del horror de lo que sucedió en Uvalde, lo triste es que al final me da la sensación a mí de que como que se termina banalizando, ¿no? Entonces es pro armas versus sin armas. Entonces se termina banalizando y no hay una discusión seria de cómo sería una sociedad o cómo transitar este problema con algo que sea beneficioso para todos. Indudablemente no se va a poder hacer porque no está en el ser humano se ve que no está en el ser humano el buscar el beneficio común. Pero también incluso el presidente salió muy duro a criticar, diciendo, bueno, creo que las palabras fueron, bueno, por el amor de Dios, ¿cuándo de una vez vamos a poner el bien común por sobre las armas, ¿no? Es una discusión que me parece que no va a terminar nunca, y ojalá que cuando baje la espuma de esto que sucedió en Uvalde, la discusión siga. Lo que pasa es que debe haber tantos intereses detrás, de los dos lados lo digo, no lo digo ni un lado ni del otro, que no creo que esto, digamos, que esto lleve a se lleve a un arreglo. Es como que están las dos miradas están muy divididas como para poder llegar a un bien común, ¿no? Sí, lo que nosotros vemos es que generalmente los Estados Unidos y el circuito del flujo comunicacional, cuando estos episodios ocurren en otros países del mundo, es debilidad de las democracias, populismo, falta de institucionalidad. Y nunca se revisa en los Estados Unidos en esos términos esta situación. ¿Por qué la diferencia, siendo latina, viniendo de Argentina? Si esto ocurriera en algún país de los nuestros, estaríamos hablando de un escándalo democrático, y en los Estados Unidos no. ¿Cuál es la diferencia? Mira, pasa mucho. A mí también me llamaba la atención que con muchas cosas, lo que en otros países se vería como un escándalo, acá no lo es tanto, y viceversa. Yo supongo que también que tiene que ver con una cuestión del tamaño del país y la población, ¿no? Algo que tiene mucho impacto, va a impactar mucho en un país más chico que en un país que tiene, creo que somos 400 millones de habitantes. Es como que, no sé, habría que preguntarle a algún psicólogo, a algún sociólogo o a algún antropólogo en qué impacta esto. Tampoco no es lo mismo la noticia, o la misma noticia, o el tratamiento que se le da, no es lo mismo en la CNN que en Fox, que son los dos
canales antagónicos, los medios de comunicación antagónicos, ni tampoco va a ser lo mismo en California, que es mayormente un estado demócrata, que en West Virginia, que es un estado republicano. Entonces, hasta que no se llegue a un acuerdo o a una posición en común, estas cosas, lamentablemente, y ojalá me equivoque, van a seguir ocurriendo y vamos a tener que seguir entrenando alumnos en vez de entrenarlos en cómo resolver las cosas de manera pacífica, tenemos que entrenarlos en cómo actuar en el caso de que haya algún intruso, que lo cual, bueno, como digo, varía mucho de escuela a escuela. Ahora trabajo en una escuela que tiene otra mirada de la situación, pero bueno, así. Me sorprendió eso cuando relatás que hacen simulacro de que aparezca un francotirador, alguien en el colegio, de lo que tienen que hacer. ¿Efectivamente hacen así? ¿Simulan esa situación? Sí, se simula. Creo que el año pasado, generalmente hay una cantidad de simulacros estipulados por semestre, ¿no? Hay simulacros de incendio, tiene que haber, no sé, por legislación, calculo que será, tiene que haber unos 3 simulacros de tornado, dependiendo en la ciudad donde vivas. Habrá también en California, habrá seguramente simulacros de terremoto. Y uno de ellos es el simulacro de francotirador, que me tocó hacerlo tanto como de practicante cuando estaba en un colegio, a punto de recibirme de docente. Ahí fue cuando aprendí cómo se actúa en el caso de un simulacro, y también me tocó como docente, digamos, propia, a cargo de mis propios alumnos. Los alumnos por lo general no saben, no hay que avisarle a los alumnos que es un que ese día va a haber un simulacro. Sí se les avisa en el momento para evitar un ataque de pánico, pero no se les avisa antes. Incluso los docentes nos enteramos por lo general, son 10 minutos antes, tenemos una aplicación en el teléfono, o incluso a veces 2 o 3 minutos antes suena la alarma en el teléfono y hay un mensaje que dice, bueno, que hay un simulacro. Una vez me pasó, si me permitís, no sé si tengo tiempo de contar una anécdota pequeña con una situación real que hubo en un aula. ¿Tengo tiempo o no? Sí, por supuesto, Rosario, por supuesto. Mira, el año pasado, justamente cuando vivía en Virginia Occidental, que es un estado donde por lo general la caza de ciervos, o la caza, digamos, hay temporadas de caza, entonces es mucho más común el acceso a armas, o es mucho más común, no sé si el acceso a armas, sino el hecho de que la gente tenga rifles y demás, ¿no? Y una vez nos pasó, me sonó la alarma del celular, pero por eso las docentes a todo esto tenemos que tener el celular en la clase, pero era una alarma distinta, y no había un mensaje de simulacro, sino que también lo que pasó, sonaron las sirenas dentro de la escuela. Cuando suenan las sirenas dentro de la escuela, es algo ya mayor, ¿no? Entonces, y yo todo esto, si los alumnos me preguntaban, ¿es un simulacro, es una situación real? Les tuve que decir la verdad, les tuve que decir que era una situación real, que actuáramos a como estábamos entrenados para actuar. Entonces, lo que se hace es, las aulas tienen puerta con una ventana y el pestillo de seguridad. Bueno, lo primero que se hace es cerrar las puertas, por supuesto, trabar, y se cubre la ventana, tenemos un cubre-ventanas, porque a veces la creencia está, que no siempre es así, es que el francotirador está buscando a alguien en particular, que está comprobado que no es así, pero bueno, entonces se tapa el visor de la ventana para que no se vea, y los alumnos se arrinconan junto con la docente, hacen como una barricada en la esquina opuesta del aula, y siempre hay que pedirles que tengan o una carpeta, o un libro, o incluso un banco, algo para tirar. Bueno, fueron los 5 minutos más largos de mi vida, porque no era un simulacro. Lo que pasó, aparentemente, una vez que no, en realidad fueron más, yo creo que fueron como 20 minutos, porque después de eso llaman a la policía a que haga una barrida de la escuela. Las escuelas son grandes, por lo tanto eso toma tiempo. Aparentemente lo que pasó es que una persona que iba a cazar en un terreno cercano, pero no tanto a la escuela, cruzó el estacionamiento de la escuela con un rifle en la mano. Bueno, eso, además que eso es un crimen, no se puede hacer, por supuesto no se pueden llevar armas a las escuelas, y eso despertó las alarmas de todos. Bueno, qué locura, ¿no? Vivir así.
Una sola cosa para finalizar, estamos dialogando con la riocuartense Rocío Astorga, que da clases en los Estados Unidos. ¿Por qué se liga la cuestión de la libertad a tener armas? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el puente que conecta una cosa con la otra? Mira, esto habría que leer bien la segunda. La Constitución de los Estados Unidos es el documento, digamos, que regula la libertad y los derechos, y a su vez tienen diferentes enmiendas, que se llaman, las enmiendas son como arreglos en la Constitución, son 27 creo. La segunda enmienda, que fue en el año, tendría que revisar los textos que tengo, pero la segunda enmienda fue en el siglo XIX creo, y es mi entendimiento es que tiene que ver en relación a la guerra, digamos, a la guerra civil y a lo que se vivió en los Estados Unidos y al sentido de protección que da el tener un arma en una casa. Por lo tanto, es como un derecho que tienen los ciudadanos y residentes a tener un arma para defensa personal. Después hay gente, por supuesto, que por debidas causas, las que ya mencioné, que las usa con el propósito equivocado, digamos. Pero bueno, como digo, también tiene mucho que ver el bullying. Una de las causas, ayer estaba leyendo, en el caso de este tiroteo, no se sabe todavía bien, pero por ejemplo el de Columbine o el de Sandy Hook, creo que fue, son generalmente los que perpetúan estos ataques tan cobardes, son gente que no tiene una reinserción social, que han sido víctimas del bullying. Por eso es algo que se puede mirar desde un montón de aristas. Lo que pasa es que ninguno de los que, al parecer, en mi opinión, ninguno de los que está de los dos lados del bando tiene esta visión como más holística de la cuestión. Entonces, hasta que eso no ocurra, van a seguir ocurriendo. Ojalá que no. Gracias, Rocío, gracias. Muchísimas gracias por darnos en primer plano detalles de cómo se vive esta situación desde cerca. Nosotros nos parece atroz lo que está sucediendo a la distancia. Aquí muchos te dicen, bueno, pero acá también muere gente todos los días. Sí, en otras circunstancias, que también mueren en los Estados Unidos, en asaltos, en hechos. Piensen que nos enteramos de estas masacres porque son más muertes que más de 3 muertes, 4 muertes, ahí se la considera masacre, pero debe haber episodios en los Estados Unidos de otra índole todos los días. Gracias, Rocío, muy amable. No, por favor, hasta luego. Rocío Astorga de Knox, maestra riocuartense, a propósito de las masacres. Ella es docente en un colegio de Ohio ahora, en Columbus, está en una escuela de mujeres en los Estados Unidos. Y antes estaba en un estado, en Virginia, en donde todo el mundo andaba armado y contaba esta situación que le tocó atravesar. En los colegios de los Estados Unidos hay protocolos, simulacros de ingresos de francotiradores al interior de los colegios, ¿no? Bueno. Yo te quería agregar que escuchemos, es un minutito lo que relataba el periodista Adrián Sack en A24 ayer, es corresponsal desde Estados Unidos. ¿Vieron que acá Milei sortea el sueldo? Sí. Miren, escuchen lo que sortean candidatos en Estados Unidos. Acá, por ejemplo, los que están a favor de las armas, ayer, acá en este mismo lugar, hubo elecciones internas de los republicanos, ¿no? Para candidatos a gobernador y también al Congreso. Bueno, acá una candidata republicana que sorteó una ametralladora calibre 50 como parte de su campaña. Hay un aviso y todo que está circulando por YouTube. Ganó por el 69% de los votos. Arrasó a sus rivales republicanos. 5 republicanos tenía de rivales. Y va a ganar, lo más probable es que sea reelecta porque ahora es diputada. Es una señora que apoya a Trump. No se hizo muy conocida porque es muy extrovertida, se pelea todo el tiempo con Nancy Pelosi, con los demócratas, llevaba un barbijo que decía Trump no perdió. Políticos sorteando ametralladoras. Estados Unidos. Bueno, digamos que aquí en la Argentina Milei promueve el uso libre de las armas. Expert se sube videitos haciendo disparos en un polígono. Después dice, no, lo hice porque... Claro, porque todo esto es una locura.
Vino acá Patricia Bullrich, después dijo me sacaron de contexto, pero dijo el que quiera estar armado que esté armado, y promueven en la sentencia del ojo por ojo, diente por diente, si vos me haces algo yo te lo devuelvo, o que la policía actúe y ejecute. Digo, el armamentismo tiene una ideología muy asentada. A mí me resulta extraño que la libertad esté ligada al concepto de yo te mato cuando quiera. Eso es más que libertad, es... Si hay mayor cárcel que esa, que vos en la sociedad camines pensando que cualquiera te puede matar por cualquier razón, no se está más preso de eso que en ningún lugar del mundo. Por eso no entiendo cómo es que... Bueno, hay una razón histórica en los Estados Unidos ligado con la guerra civil estadounidense, pero acá el concepto de libertad está relacionado, yo quiero andar armado y así soy libre. ¿Cómo es eso? Al contrario, hoy tenemos graves problemas de inseguridad porque hay unos pocos que están armados. Miren, si todos estuviéramos armados, el sentido de la libertad es absolutamente inverso. Si todos andan armados y vos, cuando ponés un pie en la calle, cualquiera, porque no le gusta tu cara, porque no le gusta lo que decís, porque lo chocaste con el auto, por lo que sea, tiene la posibilidad de sacar un arma y matarte, no hay cárcel mayor que esa de una sociedad. Es absolutamente al revés. Esta locura libertaria es absolutamente al revés. O la idea, viste, que se instala y está, ojo, pues está muy instalado. En los videos de Río Cuarto que salieron ayer, en las redes sociales, es cierto, las redes no es la realidad completa, pero es una parte. Hay muchos que te dicen, bala para todos. Está calando fuerte ese discurso. Pero además alentado irresponsablemente por los que están en los medios de comunicación, que en vez de desalentarlo, lo promueven. O hacen la peor de todas, y bueno, la gente tiene que hacer algo. Bueno, pero vos no sos la gente, vos tenés un compromiso como mediatizador de la realidad. Vos tenés que desalentarlo desde que te levantás hasta que te acostás. Y es tu obligación deontológica, por más que tengas un mercenario sentado como director de un medio de comunicación, vos te tenés que hacer cargo personalmente, algún día poner agallas para parar esto. Porque si seguimos así, nos vamos a terminar matando entre todos y se van a lavar las manos aquellos que lo han promovido, porque ya lo vimos. Lo promovieron durante la pandemia y después se hicieron los tontos con esto, ¿no? Pero es una locura querer ligar la libertad con tener un arma en la cintura. Es el mayor de los candados sociales, que vos salgas a la calle y que cualquiera te pueda matar por cualquier cosa. Así son las cosas.